un portón de entrada, ¿sí? Y ustedes lo tienen que empezar a trabajar ahora. ¿Qué significa poner a trabajar? Y bueno, eh, tienen que hacer las memorias de cálculo, pero para hacer las memorias de cálculo les va a hacer falta distancia. Claro, esa le íbamos a preguntar y que estuvimos intentando calcular un par de conductores, pero no podemos verificar por cada distancia porque faltaban las distancias. Bueno, ahí está, ¿ven? Entonces, ¿cuál es? Eh, a ver, en todo esto yo siempre les pongo trampas. ¿Eh? Eh, Una de las trampas es, yo te entrego el plano pelado, pero si ustedes no me dicen a mí, ingeniero, ¿cómo hacemos para calcular? Porque no tenemos la posibilidad, es porque realmente están empezando a entender. Si yo me doy cuenta cuando entienden, si no, no me doy cuenta si van bien, van mal. Entonces, de esta manera se genera justamente una discusión. Che, pero acá me faltan datos. Ajá, bueno, ¿qué dato querés? Bueno, ahí Rodrigo dijo, bueno, perfecto, sí, no quise calcular algo y no puedo calcular nada. No puedo verificarlo, no puedo verificar la corriente y nada más. ¿Mm? Entonces ahora sí, yo les subí ese plano. Entonces ustedes ahí más, a ver, voy a compartirle pantalla, habla con propiedad. Bueno, ¿lo están viendo ahí? Sí, Bueno, el predio tiene 30 metros por 60 metros. ¿Sí? Esto que ven a ustedes acá es el cerco perimetral. Esto que ustedes ven acá son las calles internas, por lo tanto ustedes acá seguramente me van a tener que hacer una iluminación. Cuando vayan a hacer la iluminación, indudablemente yo les voy a pedir unos valores que va a ser el G1 y el G2 y la cantidad de lux. ¿Eh? Entonces ustedes con eso van a calcular y van a poner cuántas columnas, me van a tener que decir, bueno, las columnas son de 10 metros, de 9 metros, cómo va a ser, que me van a tener que hacer un plano de distribución y un plano de columna, de la columna propiamente dicha, si va a ser de tipo jirafa, si va a ser de otro tipo, qué tipo de luminaria, qué cables, digamos, van a tener con el que lo van a cablear, de dónde sale las canalizaciones, de dónde sale para los circuitos. Acá hay algo que es muy importante. Esto. Esto no es ni más ni menos que la línea de media tensión. Le puse cualquier nombre, ¿no? Distribuidor Artigas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque normalmente así es como se designan los distribuidores que son existentes. Línea de media tensión, 13,2 kilovolts, ¿sí? Distribuidor tanto. Distribuidor Villa Pose, distribuidor General Paz, distribuidor, depende. ¿Sí? ¿Y cómo saben eso? Y bueno, tienen que ir a la empresa proveedora de energía. La empresa proveedora de energía, ustedes cuando piden el punto de conexión, una cosa que también les voy a entregar es cómo se pide un punto de conexión. Se los voy a subir también, así ya lo tienen. Porque ese es el inicio de todo esto. Ustedes tienen una planilla de carga. ¿Sí? Con esa planilla de carga, ¿qué hacemos nosotros? Sacamos con qué valor de potencia, ¿no es cierto? Denominado de demanda. ¿Sí? ¿Cuál es la potencia? Bueno, entonces yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir a la compañía de energía y mediante una nota, que si quiere también la podemos ver, mediante una nota se eleva y le dice a la compañía de energía, miren, yo voy a necesitar acá 300 kilos. Entonces la compañía de energía, y esto se lo puse a propósito, tienen una subestación transformadora medianamente cerca del predio. Entonces, si ustedes van y le dicen, yo quiero 250 kilos,
¿Saben lo que va a hacer la compañía de energía? Va a agarrar y te va a poner acá una caja, ¿sí?, de salida, o unos APR, que son unos fusibles, y te va a tirar un cable aéreo y te lo va a llevar acá en esta esquina donde ustedes tienen que poner el punto de medición. Y de esa manera la compañía de energía los obliga a comprar ustedes en baja tensión. Al comprar en baja tensión tenés dos problemas. Primero, la tarifa. Es más cara la tarifa en baja tensión que en media tensión. ¿Y por qué es más baja? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué es más baja la tarifa? Si yo compro en media que si compro en baja. Y porque la empresa no va a tener gasto de mantenimiento de baja, se ahorra toda la instalación de baja tensión, digamos. No, si baja tensión es más caro. Por eso digo que en media es más barato. Pero ¿Comprar en media es más barato? comprar en media es más barato. Aproximadamente hoy, antes estaba en el orden de un 25%, era mucho. Y ahora ya está menos, está en un 12 más o menos. Pero ese no es el motivo. Está bien, el mantenimiento sí hace. El motivo son las pérdidas del transformador. Al estar acá adentro, ustedes me van a medir en media, por lo tanto que me están midiendo ¿qué cosa? Las pérdidas del transformador. Si yo pongo un transformador de 630 kVA, de 500 kVA, ¿cuánto se piensan que es la pérdida? Más o menos cerca de un 10%. O sea que tengo 50 kilos nomás de pérdida. 50 kilos, estamos hablando de 50 casas. Cada casa son 5 kilos. Entonces, ojito con ese tema. ¿Y cuál es la gran ventaja? Que al comprar en media, mi calidad de energía mejora. No tengo tantas fluctuaciones en tensión, porque si yo compro en baja y acá mi vecino tiene máquina de soldar, me vuelve loco. Mientras que comprando en media eso no sucede. ¿Eh? Entonces, si yo tengo una empresa donde tengo muchos tableros, electrónica fina, el costo de mantenimiento, la cantidad de bobinas, de contactores que se me queman anualmente, si todo eso ustedes lo ponen dentro del costo, pasa que nadie se toma ese atrevimiento de hacer ese trabajo, pero créanme que es impresionante. Mientras que en media tensión, la tensión es estable. Y una cosa más, usted tiene la posibilidad de regulación en baja tensión. Entonces, los reguladores de los transformadores siempre son en media tensión, ¿no? Por una cuestión de corriente. Entonces ustedes van cambiando la relación de transformación. Todos los transformadores de distribución son más menos 2,5%, más menos 5% de la tensión nominal. Entonces, si resulta, como me pasó hoy día, que resulta que el distribuidor está alto, ¿qué significa alto? Que esté por encima de los 13.200 volts. Si eso sucede, ustedes del lado de baja tensión, no se olviden que era U1 sobre U2, tiene que ser igual a N1 sobre N2, ¿no es cierto? E inversamente proporcional a las corrientes. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Cambiarle la relación al transformador. Los transformadores, si son en aceite, arriba de la tapa tienen una manija, que es un conmutador. Indudablemente que esto se hace sin tensión. Primero porque están cerca de los bornes, y segundo porque no pueden cambiar, digamos, la relación de transformación con un transformador en carga. Se destruiría justamente el conmutador. Entonces, le levantan un pestillo que tienen
lo corren, y cuando lo corren, ustedes le tienen que hacer un movimiento al pestillo. Eso es muy importante, porque yo he visto transformadores quemados por culpa de eso. Porque muchas veces no cae el contacto, y ustedes no tienen forma de verlo, no cae el contacto donde tiene que caer, cae en el medio entre el punto 1 y el punto 2, y ahí se genera un arco. Y perdieron la máquina. Entonces, si ustedes lo mueven con la mano y ya quedó firme, entonces ahí se garantiza que quedó en el lugar correcto. Y una cosa más a tener en cuenta, que siempre me pasa. Es inversamente proporcional. ¿Qué significa? Si yo aumento, a ver, vamos al caso en que tengo una tensión alta del lado del secundario, tengo 415 volts. Si yo tengo 415 volts, ¿qué es lo que tengo que hacer con el conmutador? ¿Qué harían ustedes? Bajar los tabs. O sea, cambiar de relación de transformación Sí, para que el sí, secundario... pero para arriba o para abajo. Para arriba. Para arriba creo que bajaba. Para arriba baja, justamente es al revés. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Cualquiera que vea dice, no, pero si yo tengo que bajar tensión, lo bajo. Es menos 2,5, no más 2,5. ¿No es cierto? Sin embargo, es al revés. Si yo subo el 2,5 del lado de baja, baja la tensión. ¿Y eso por qué? Porque asume, si yo estoy subiendo, asume de que tengo una tensión más elevada que 13.200. Esa es la razón. Por eso lo hicieron de esa manera. Me costaba entenderlo un poco a mí, porque no me daba la cabeza de decir, pero ¿cómo? Pero si yo quiero bajarlo. No. Se parte primero de la línea de media tensión. Entonces es como si yo a la línea de media tensión fuera más alta. Entonces del otro lado, ¿qué voy a tener? Más baja. ¿No es cierto? Ese es lo que hace el conmutador. Le resta cantidad de espira. Entonces lo importante que ustedes tengan en cuenta es que si en un lado del transformador, si yo tengo, del lado de baja del transformador, no los quiero confundir, si tengo del lado de baja del transformador por encima de los 400 volts, del lado, digamos, de media, ¿qué es lo que tengo que hacer? Siempre es al revés. Si yo quiero bajar, tengo que subir en el lado de medio. Y si yo quiero subir, tengo que bajar del lado de medio. Siempre es opuesto. Siempre Ingeniero, ¿eso se hace en vacío, puede ser? Eso se hace sin carga. No, ni siquiera en vacío. Se hace sin tensión. Primero porque usted tiene que pasar la mano tiene que entrar, digamos, a la 13.200, ahí está todo cerquita. En el caso de los transformadores en aceite, en el caso de los transformadores en resina, hilación en resina o transformadores de hilación seca que se llaman, al costado tienen como unos acrílicos redondos, y ustedes porque ese tipo de transformadores son 3 transformadores monofásicos, en el cual están unidos, y están en triángulo, en la parte de media tensión. Tienen unas borneras, y cambian ustedes los puentes. Hay que desarmarla, y se le cambian los puentes. El 4 con el 7, el 5 con el 2, y ahí le va a decir el fabricante justamente de esto que estamos hablando, para bajarlo, para subirlo. Eso sí, las 3 columnas tienen que ser iguales. No pueden poner una y otra distinta, porque indudablemente van a tener tensiones distintas del lado del secundario. Entonces, bueno,
esa es un poquito la idea con respecto a estos transformadores, ¿no? Aquí, ustedes tienen la línea de media tensión, por lo tanto, por acá o por acá, depende de donde les convenga, ¿sí? Pondrían ¿qué cosa? La medición aérea, ¿no es cierto? Y acá en este cuadradito, normalmente, en este vértice, acá, en ese vértice, pondrían el pilar de medición. ¿Sí o no? Sí, 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 sí. ¿Ah? Entonces, ahí están viendo el otro esquema. Sí, ingeniero. Entonces, esta parte que está en este rectángulo, que sería el equipo de medición, sería el poste con el equipo arriba. Y este sería el medidor que va en el pilar. En Acá, Apex sería la acá lo J22 vamos a ver. esa. Acá lo vamos a ver. Entonces, este estaría en la calle y este estaría en el frente, ve que dice línea municipal. La línea municipal es, por eso yo le pongo acá, este es vereda, todo esto es vereda, esta es la línea municipal. ¿Sí? Entonces, ustedes acá, Es como sería la reja de la casa, hablando mal y pronto. exactamente, ustedes acá pondrían la medición y de acá, digamos, acá sería, acá estaría una cosa así. Estaría el equipo de medición y de acá saldría, ¿no es cierto?, los dos cablecitos, uno de 4x4 y otro de 4x2,5 para llegar acá al pilar de medición. Después bajan, acá están los dos cablecitos que entran al pilar de medición, que vienen del equipo. Después, ¿qué es lo que hace? Baja el cable este, ya el cable de potencia, este cable de potencia, ¿sí? Que ya va a parar a la subestación. O sea que de acá tiene que salir un cable de potencia de acá sale un cable de potencia, ¿no es cierto? Y se va a ir ¿a dónde? ¿A parar a dónde? Y acá a la subestación. ¿A dónde vaya a parar? Y acá a la celda de media tensión. Entonces ustedes, con esto, ya pueden trazar, me pueden decir cómo va a ser la posología de este cable. ¿Sí? Cuando hablo de posología, hablo de que tienen que hacer un corte acá y dibujarme cómo va a ser el cable, a qué profundidad. No se olviden que esto es un plano ya constructivo, y en el cual ustedes se lo tienen que entregar al contratista para que lo haga. Entonces, lo primero que le va a decir el ingeniero, ¿y a qué profundidad voy? Igual la ¿Los profundidad cables van a ser unipolares o van a ser tripolares? Los unipolares, ¿cómo lo ponemos? ¿En tres bolillos o lo ponemos? También si ustedes ya le hacen el dibujo, todas esas preguntas ya se evitan de que ustedes tengan que contestar. Porque hacer una buena ingeniería, y acá está la clave, es para que no lo jodan a ustedes. Un dibujo, ¿no es cierto?, un plano, puede más que 1000 palabras. Entonces es muy importante que hagan este tipo de ingeniería, porque les va a dar menos dolor de cabeza. ¿Sí? Una vez que ustedes entren acá y salgan, ustedes acá pueden medir
del seccionador fusible al transformador, ¿qué longitud hay? No se olviden que esta trinchera tiene una profundidad de normalmente 0,60, 0,70, ¿sí? Para que calculen la altura, cuánto bajó, cuánto se trasladó, cuánto llegó acá, y después que hace el cuello de cisne para la cometida acá en media tensión. Fíjense que el transformador tiene los tres terminales, estos más grandes, son los terminales de media, y estos cuatro, por eso tiene el neutro, son los de baja. Entonces, no lo vayan a querer poner al revés, al transformador. ¿Cuánto se toma, profe, ese cuello de cisne aproximadamente la longitud desde que sale de la trinchera? Y calcularle más o menos cerca del 1,5 metros. A ver si tengo acá una foto. No, creo que la tengo en el WhatsApp. A ver. Les muestro, digamos, cómo es el cuello de cisne ese. Si se las puedo mostrar si les puedo compartir esto. Voy a entrar al WhatsApp mail. Después, si quieren, les puedo subir una foto de esto también, como para que sea más ilustrativo. ¿Ven acá cómo es el cuello de cisne? Sí, sí. ¿Sí? Acá ya estoy en la parte baja. Está bien, este transformador es un transformador en seco, ¿no es cierto? Sí, ese. Pero en seco y en aceite es exactamente lo mismo. Así es como se hace. ¿Eh? En este caso, esto que ustedes ven acá es una caja de bornera donde aloja los cables que vienen de las PT100, de los medidores de temperatura del transformador. Y ahí sale, a ver si tengo acá, y ahí sale, ¿no es cierto? Se conecta con este dispositivo y te está marcando la temperatura de los tres bobinados, 29 grados, 28 grados, 30 grados. Eso fue hoy a la mañana. Y el transformador estaba en vacío. Y fíjense la temperatura que tiene. Estos son transformadores que trabajan prácticamente cerca de los 100 grados. ¿Qué significa el punto D? Que tiene El D que da error es porque viene como accesorio para que vos le pongas otra termocupla para lo que es el neutro. Entonces, esa termocupla yo no la pedí porque no quiero medir ahí, no me interesa. Entonces, el D lo ve como un error. Pero no, en realidad no es un error, es porque no está la termocupla. Y a su vez, fíjense que acá le marca una lucecita de color rojo, que es alarma. Alarma porque está faltando una termocupla. Yo lo que tengo que hacer es entrar al menú y decirle al equipo que no, que yo voy a medir 3 nomás. Y de esa manera se apaga esta luz y acá la D desaparece. Esto está preparado, ya viene con un programa de fábrica y bueno, fíjense cómo es el peinado de cable de una bandeja. Y fíjense qué tipo de cable es este.
Este es un cable libre de halógeno para que cuando se produce un incendio, el gas emitido por estos cables, cuando se están quemando, no son tóxicos. Entonces son usados para lugares donde hay mucha gente, o en su defecto, yo normalmente me gusta usarlo porque son la marca, digamos, de Pirelli, esa Fumex, y tiene una temperatura de trabajo hasta 90 grados. Eso me da a mí un plus en la instalación, que puedo llevar más corriente de lo normal, de lo que cualquier sección de cable de esto pueda estar entregando. Si yo tengo un cable de los morados, que es del tipo PVC, ese es hasta 70 grados. Entonces, un cable de 185 que puede llevar hasta 450 amperes, yo con este cable puedo llegar a lo mejor a los 500 amperes. Son 50 amperes más, bastante. Claro, juega con ese margen. Entonces ya voy jugando. Entonces, esa es mi carta, el plus que yo tengo, y por eso se justifica comprar este tipo de cable. Es más caro, pero se justifica comprarlo. ¿Eh? Entonces acá mato dos pájaros de un tiro. Estas son las celdas de media tensión. Acá está justamente lo mismo que tenemos nosotros. Lo mismo. Acá entra el cable de media. Acá se visualiza, ¿no es cierto?, que estoy en presencia de tensión. Acá es donde ingresa desde el poste, de la medición. ¿Sí? Ingresa. Después viene por esta barra, pasa por el seccionador fusible. Acá se ve, digamos, que está prendido porque está cerrado. Y va a parar ¿a dónde? Al transformador. Si yo aprieto este botón rojo, esto que ustedes ven acá, se abre acá a la mitad. Así queda abierto a la mitad. Después, yo pongo la palanca acá adentro y la vuelvo, la cierro, y la palanca ahora me va a quedar acá así, cruzada, diciéndome que está abierto y está aterrado. Y recién me permite sacar esta tapa, ¿sí?, que se la saca para arriba y después se la tira para el lado de ustedes, y acá adentro están los fusibles. Esta es una celda de media tensión. Y tiene la propiedad que adentro este seccionador opera bajo una ampolla en SF6, que es un gas frío en hexafluoruro. ¿Para qué? Para que cuando se va abriendo, digamos, el contacto del seccionador, el gas se mete adentro y corta el arco. ¿Y para qué me sirve eso? Y me sirve para disminuir todas las distancias dieléctricas. Por lo tanto, es más chiquito todo. Una celda de esta en aire, y es casi en volumen de chapa y qué sé yo, qué sé cuánto, y es prácticamente el triple. Esto tiene 375 milímetros de ancho y una profundidad de prácticamente casi 1 metro, por unos 60 de alto. Una cosa chiquita. Una belleza. Profe, el cable que llega desde el poste hacia el primer Acá. gabinete, sí. Cuando sale del segundo gabinete hacia el transformador, ¿se utiliza el mismo tipo de cable? Digamos, Sí, la misma hilación. La misma hilación, el cable, y sigue siendo 13.200 acá. Claro, sí, pero pensé, porque como ya no está enterrado, digamos, en tierra, podría cambiar. No cambia nada, mira. Comparte. Y ya, mira,
Este cable, que era subterráneo, No, se está viendo, profe. ¿no se está viendo? No, no, pero suele demorar un poco. A ver, vamos a dejar de compartir, vamos a compartir. ¿Ahí lo ven? Ahora sí. Bueno, fíjate que el cable, este cable que viene del poste, XLP, 13200, y este cable que sale al transformador es exactamente el mismo. Claro, está bien. ¿Eh? Y después otra duda que tenía cuando estábamos con Sancho, estuvimos intentando hacer algo. Vimos que decía anti-vandalismo, puede ser, el pliego. En ese no, por lo menos yo no lo vi nunca, cómo sería la protección anti-vandalismo. ¿Cuál protección? Ahí le digo bien. En las cajas de inspección, salía, que está en el pliego, digamos. Sí. ¿En qué caja? Bueno, ubíquenme un poquito porque me pierdo. Si bien yo lo hice, pero no me acuerdo de qué sección ni de nada. Claro, cuando decía que cada 40 metros aproximadamente tenía que tener una caja de inspección y un sistema anti-vandalismo. Sí, Así. el sistema antivandalismo para una caja de inspección significa que, digamos, vos tenés que tener una tapa en la cual tiene que tener un cerrojo, una forma, con una llave especial, como si fuera la de la cubierta del auto, para que no te la roben. Entonces, ¿y por qué? Y porque yo conozco muchas formas de robar cable. Y una de ellas es que agarran, digamos, con un camión, te cortan un cable de esto, primero, digamos, le tiran arriba este, un cable de acero, se produce el cortocircuito, te deja, digamos, sin tensión, y los tipos cortan este cable y lo ponen en una llanta de un camión y oficia de malacate. Y lo ponen en marcha el camión y lo van enrollando. Hoy en día que el cobre cotiza en bolsa, ni les cuento. Llegó un momento que esto lo hacían también con el aluminio. Así que el vandalismo siempre está. Y si no está el vandalismo, están los roedores, que te hacen un desastre. Entonces es muy importante en la subestación transformadora tapar todos los huecos, ponerle tela mosquitera, digamos, a las ventanas. Eso indudablemente que se va tapando con el tiempo, ¿no es cierto?, por la tierra, y hay que hacerle mantenimiento, limpiarlo cada 6 meses. Y bueno, así es como hay que hacer los mantenimientos a cada una de las subestaciones. Normalmente es más limpieza y torqueo que otra cosa. Esto normalmente es eterno, no lo tenés que andar. No es como una parte de baja tensión que la vas manoseando permanentemente. No, acá no. Media es muy poco lo que se hace. ¿Por qué? Y porque maneja muy poca corriente. Si ustedes agarran un transformador de 630 kVA, dividido 13.200, dividido raíz de 3, qué sé yo, fíjense la corriente que le da. Es bajísimo. No llega ni a 20 amperes. Entonces, no sufren los cables normalmente, ustedes no ponen, no dimensionan. Bueno, esto no se lo voy a decir. Ustedes calculen el cable media y lo pongan. Y después vamos a ver la realidad. Porque ustedes van a calcular un cable a lo mejor y les da un cable de 6 milímetros. Si estamos hablando de 20 amperes. Y primero que un cable de 6 milímetros en medio no van a conseguir. Entonces ahí nomás ya los obligo
Claro, ahí ya los obligo a que vayan a un catálogo. Y después de que los obligo a que vayan a un catálogo, por eso todo esto tiene una trama, todo esto tiene un porqué. Porque así es como van a trabajar después el día de mañana. Digamos, Ingeniero, ¿cómo voy a comprar cómo voy a designar un cable que no lo consigo en el mercado? Entonces termino comprando un cable de mayor sección, de muchísima mayor sección, pero es lo que se consigue en el mercado. Sí, eso estuvimos viendo, que a los chicos les dio un cálculo de una sección de muy baja y la sección que encontrábamos era 3 veces o 4 veces recién en el mercado. ¿Se dan cuenta? Y asimismo, yo les doy un dato, perdón, que si yo tengo un cable hasta 35 milímetros, se puede llegar a conseguir, pero los que más se consiguen es de 50 milímetros, en medio, ¿no? Claro. Entonces, a mí personalmente, ¿sí? Me gustan cables unipolares. ¿Por qué? Porque el cable unipolar, el cable de media tensión no es un cable de baja tensión. Necesita en su posología tener tantos radios, ¿no es cierto?, de curvatura. No lo puedo andar doblando, como yo quiero, como el de baja tensión. Por lo tanto, si yo pongo un cable que es multipolar, que sea, por ejemplo, de 3 por 150, estamos hablando de que es un cable así grande, así grueso. Anda a doblarlo vos a ese cable. Y ni les cuento un día frío como hoy. Todas esas cosas es experiencia. Y ustedes tómenla como si fueran suyas. Y apréndanla porque es lo que le va a generar el éxito de tener después una instalación que no tenga problemas. Entonces, cuidado con las designaciones cuando tenga que comprar un cable, porque si yo le pongo un cable de 6 milímetros de media tensión, cuando vayan al mostrador, digamos, el vendedor lo va a mirar así y dice, pero ingeniero, estos cables no se consiguen en ningún lado. Entonces, no pueden ustedes decirle esas cosas. Quedan mal. Y para no quedar mal o en ridículo, bueno, medianamente tienen que fijarse en un catálogo y en el catálogo les van a decir. ¿Vale? Estos son los cables de plaza. ¿Puedo poner de 35? Sí. ¿Lo consigo? No. Entonces, ¿para qué lo voy a poner? Directamente pongo de 50. Un cable de 50 milímetros en media tensión, para que ustedes tengan una idea, estamos hablando de 4 megavatios que puede llevar ese cable. 4 megavatios. O sea que para una instalación de media tensión, 4 megavatios es un montón, es mucho. Normalmente está en el orden de mega y medio, 2 megas, para una empresa muy, muy grande, y bueno, sí, ahí, digamos, ya le pongo, o para una planta, estoy viendo ahora una planta, lleva cable de 120 milímetros cuadrados, digamos, el cable de medio. ¿Pero por qué? Porque ahí hago una anillo. Es distinta la historia. En un anillo yo tengo que llevar después las 2 subestaciones o 3 subestaciones. Entonces ese cable debe poder soportarlo. Y de esa manera le doy flexibilidad a mi sistema. Entonces, ustedes ya pueden generar el punto de medición. Con estas distancias pueden tranquilamente calcular el cable de media. Vamos a la parte de baja ahora. La parte de baja sale el cable de acá, va para la que está la trinchera y entra acá las columnas del
del tablero de baja. ¿A cuál de todas estas? No sé. Ya verán. ¿A cuál? ¿Sí? Así bien acá están los nombres y lo dicen, pero ustedes tienen que formar su propio tablero. Para eso necesitan un unifilar. Y ese unifilar es el que ustedes tienen que desarrollar. Donde ustedes van a tener la correctora de coseno phi, el arranque de la bomba 1, 2, 3, 4. Después tienen el tablero de transferencia automático. Acá donde está el tablero de transferencia automático, ¿qué es lo que hay? Acá va a venir el cable del transformador, se va a venir acá hasta acá, o sea, con ese ya tiene esa longitud, y también el cable que viene del transformador del grupo electrógeno, y va a ir a parar también a esta transferencia automática. Ingeniero, tengo una consulta respecto al cable. Sí. En el dimensionamiento, ¿cuándo se toma en cuenta la maniobrabilidad que te da el cable de acuerdo a la sección que tiene? Para separarlo, para hacer simple terna o doble terna. Porque teníamos esa duda de, nos dio un cable de normalmente ustedes tienen que buscar un cable que sea flexible, es decir, de categoría M5, M7. De categoría, digamos, que sean flexibles los cables. No extra flexible. Un conductor extra flexible, estamos hablando que es un conductor de una máquina de soldar. ¿Sí? Son negros, entonces la máquina de soldar, fíjense que tiene que tener una gran flexibilidad porque si no, la muñeca del operario estaría rígida y soldaría mal. En este caso, como fíjense que las distancias son grandes, 60 centímetros, ustedes van a bajar acá tranquilamente, pueden venir acá se puede hacer este radio de curvatura perfectamente y acá se sube. Entonces todos los radios acá son amplios, no vas a tener problemas. ¿Sí? Lo que sí ustedes pueden hacer es decir, bueno, muy bien, agarro un diagrama de ocupación que se llama. ¿Qué significa? Y bueno, una vez que yo primero haya dimensionado el transformador en función de la planilla de carga, también tengo que dimensionar el grupo electrógeno en función de ¿qué? En función de la cantidad de bombas que yo quiero que anden. Y bueno, podemos elegir que anden 2 bombas. Las elijamos ya, ahora, si quieren. ¿Sí? Acá fíjense que dice bomba 1, bomba 1, bomba 1. No, ningún bomba 1. Esta es la bomba número 1, esta es la bomba número 2, esta es la bomba número 3. Este plano tiene errores a propósito para que ustedes, digamos, lo vayan mejorando. Que se den cuenta que no puede ser que este sea una bomba 1, bomba 1. Entonces tiene esas cositas, esas chicaneadas que yo les voy a ir metiendo. Pero es por un tema de aprendizaje nada más. Otra cosa, de cómo voy a llevar los conductores, ¿no es cierto? Y las bandejas portacables hacia cada una de las bombas. ¿Por dónde? Porque también voy a tener que calcular de la bomba número 1 al tablero de del arranque bomba número 1, bueno, cuál es la distancia de la 2, digamos, a la 2, a la 3 y así sucesivamente. O sea que ahora tienen bastante para trabajar. ¿Por qué? Porque ya conocen el sistema. Tenemos todas las potencias. Tenemos el esquema topográfico. Tenemos el layout. Tenemos el diagrama en bloque. Entonces lo único que le queda a ustedes es hacer la memoria descriptiva, que ahí van a jugar, en la parte descriptiva van a ir jugando con la maqueta electrónica. Ahí se va a ir dando cuenta que cómo va a ser el sistema, por eso se lo hemos dado. Y también la memoria de cálculo.
¿Y qué otra cosa tienen que hacer? Y tienen que hacer el esquema unifilar. Más todos los planos que ustedes ya tienen acá, los tienen que acomodar, ponerle nombre, bla, 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 y cambiarle lo que le tenga que cambiar. Ustedes ya estarían prácticamente en condiciones de generar este proyecto. Y cuando arrancamos no sabíamos por dónde empezar. Y hoy, fíjense ya, a esta altura, ya tenemos una idea bastante cabal de qué tenemos que hacer, por dónde tenemos que ir, y cómo voy a ir manejando este proyecto, esta estación de bombeo. Y esa es la metodología que vamos a ir aplicando en mayor escala o en menor escala, pero todos los proyectos tienen lo mismo. Otra cosa fundamental que tienen que hacer es decir, usted tiene que hacerse un proyecto, un diagrama de Gantt, y les pedí que bajaran el WIN Project. Bájenlo, porque les va a servir para toda la vida como ingeniero. Quiero que lo aprendan a usar. Como usan el Excel, acá el WIN Project lo tienen que aprender a usar como si fuera el Excel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí ustedes me van a decir, bueno, muy bien, a ver, ¿por dónde vamos a empezar? Y por dónde tenemos que empezar. El punto de medición. Entonces ustedes le van a escribir el nombre y le van a decir el punto de medición. El punto de medición, ¿qué es lo que tiene? Y el poste, las crucetas. Entonces empiecen a imaginarse cómo lo tengo que ir armando, porque lo tengo al plano. Entonces ustedes ahora ya lo pueden ir. Entonces sobre le van dando valores de tiempo. Ajá, bueno, el izado del poste. Primero, el armado, ¿no es cierto? De las crucetas. Después, ¿qué es lo que hacen? A ver, vamos a ver si está aquel. Acá está. Primero el armado de las crucetas. Las crucetas no se arman en altura. Las crucetas estas y el poste vienen por separado. Entonces, este poste se lo deja tirado en el suelo y se le pone un taco de madera para que en la punta me quede más levantado. Y cuando eso sucede, yo le puedo ir poniendo las 3 crucetas. Una vez que le ponga esta cruceta, la clavo con unas cuñas de madera y le pongo hormigón al costado y ya queda fijada. Lo mismo con esta y lo mismo con esta. Una vez que ya armé el poste a nivel hormigón, ¿sí? Ya lo armé al poste con las crucetas, no le pongo los aisladores ni nada de eso, porque si no lo voy a romper. ¿Qué es lo que hago? Tengo que venir con la grúa, levantarlo y ponerlo adentro ¿de quién? ¿De dónde? Adentro de la fundación. ¿Cómo se llama esto? De la base. Sí. Pero la base, primero antes la tengo que calcular para saber cuánto tengo cuánto se va, de cuánto por cuánto tiene que ser. Yo no les pido que calculen la base en este proyecto. Pero en otro proyecto más fino lo van a tener que calcular. Porque si le empiezo a pedir cada cosa que lo calculen, no vamos a llegar a terminar este proyecto. ¿Sí? Si lo quieren hacer, lo hacen. Es Si no, cambiar también- número en el Excel de generación, pero si tenemos tiempo lo hacemos para que quede bonito. Claro. Ustedes lo pueden hacer y pueden calcular tranquilamente este poste. Este es un poste de alineación, no sé qué. Me tienen que decir cuánto es el P, el PO y el RX, digamos, del poste. ¿Ah? Si es que lo quieren hacer. No se los pido porque todo, digamos, se empieza a hacer extremadamente voluminoso y necesitamos seguir adelante. Por eso cuando arrancamos este proyecto dijimos, bueno, muy bien. ¿Queremos ingeniería de detalle o queremos una ingeniería básica o queremos algo intermedio? Y bueno, vamos a hacer algo intermedio. Pero en esta parte intermedio vamos a ir poniéndole todas las cositas
digamos, de posología que justamente la experiencia, como no la tienen, se la vamos a ir brindando. Y de esa manera ustedes van a sacar sus conclusiones y el día de mañana van a decir, bueno, tenemos que encrucetar, a ver, ingeniero, tenemos que encrucetar el poste. Y ustedes van a decir, bueno, primero coloquen el poste y después las crucetas arriba. Y lo van a empezar a mirar los muchachos y van a decir, pero ingeniero, está loco usted. Es muy difícil encrucetar así acá arriba. Entonces al poste lo tumban, lo encrucetan y después lo levantan todos juntos. Sin el equipamiento eléctrico, ¿no? Y después con la grúa le van poniendo, ¿no es cierto?, los aisladores. Una cosa que es fundamental y que siempre se equivocan es que por acá pasa esta línea. Esta línea puede ser de cobre o aluminio. Si es de cobre, indudablemente tenés que atar con cobre. Y si es de aluminio, tenés que poner justamente la atadera de aluminio. Pero muchas veces, como los muchachos son vagos y no quieren bajar la grúa, no quieren bajar, y tienen la atadera de cobre y resulta que todo es aluminio y le meten con... Y después se genera un par, va rompiendo, se va desgastando, digamos porque son distintos materiales, bla, bla. ¿Eh? Ese es otro dato técnico que suele suceder casi siempre. Bueno, ¿y qué más? Bueno, acá podemos hacer toda la iluminación perimetral. La línea media ya va a estar lista, la baja también. La transferencia, el circuito unifilar, la carga a cada uno de las bombas, la iluminación interna, que tiene acá, digamos, qué iluminación le vamos a poner, de cuántos lux. Lo mismo para la subestación. Y con todo eso, muchachos, tenemos que generar nuestro producto. ¿Está claro? ¿Se animan a hacer esto? De todas Sí, maneras, sí. de todas maneras lo Nos vamos a puede ver juntos. costar, pero lo vamos a hacer. De todas maneras lo vamos a ver juntos, quédense tranquilos. Entonces, ¿qué es lo que sugiero yo? Vayan haciéndolo, vayan tirando este cable, ¿sí? A ver si les encuentro un... A ver, permítanme. Creo que hoy estuvimos viendo y tirando números, pero muy, muy por arriba, y nos dieron un par de resultados, todavía falta verificar, bueno, por caída de tensión y cortocircuito algunos cables. En realidad todos faltan verificar, pero a grosso modo, en el de media tensión nos dio 16 milímetros cuadrados, Sí. y el del transformador a la de baja tensión, digamos, nos dio doble terna de 95 milímetros cuadrados. Y del grupo... No, pero ¿de cuánto es el transformador? Primero sí, Cristian lo había calculado ayer, creo que un transformador de 500 kVA puede ser, Cristian. Sí, exactamente, de 500 kVA al trafo. Bueno, ahí está, ¿ves? Sí. Entonces ya definieron el tráfico. Igual el cálculo de la doble terna fue... Pero, ¿cómo definieron el tráfico? Primero me tienen que decir, bueno, a ver, ¿cómo sacan de que eran de 500? Tomé la planilla de cargas y, por ejemplo, afectando a que funcionen máximo 3 bombas y después tomando que la potencia de pico máximo de arranque más o menos, porque tiene arranque
de variable o arrancador suave sea de 2,5 veces la potencia nominal. Bueno, tomé un 15% más de la potencia total simultánea y con eso seleccioné 500 kV. Claro, pues te faltó toda la iluminación, te faltaron un montón de cargas. O está tomado con eso también. No, sin pensar la regulación. ¿Sin pensar qué? No te escuché, Cristian. Hacer corto. Decía que no, sin la regulación, el tema de la regulación no lo contemple. ¿Qué regulación? Me dijo algo de la regulación, ¿no? ¿Puede De ser? iluminación, dijo De Cris. iluminación. Ah, sí, sí. Eso sí lo contemple. Y está bien, pero eso va a salir del proyecto de iluminación que ustedes pongan acá. Si bien Claro. la planilla de carga yo les di un valor, pero bueno, ustedes tienen, justamente, esos son los valores que tienen que ir cambiando. Entonces, Claro, no, yo tomé con los valores actuales. No sé si... de todas maneras, la iluminación acá es un balde al mar con respecto a todo lo otro, ¿sí? No suma ni resta. Pero eso es lo que yo quiero que ustedes, digamos, que no les pongan en jaque cualquier pregunta de esta. Si acá tenemos que las bombas son de 90 kilos a cada uno, y la iluminación acá va a ser un balde al mar. Entonces, eso es lo que yo no quiero que se detengan. Muchas veces, si bien lo vamos a calcular, lo vamos a poner, y la potencia lumínica, bla, 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 pero a nivel práctico, cuando le hagan una pregunta de este tipo, usted tiene que ser sólido en su contestación. Entonces, no, la iluminación no llega ni siquiera a un 3% de la potencia total. ¿Sí? Bueno, después vamos a ver un poquito de cómo se calcula el transformador. Porque si bien Cristian ¿eso a dónde lo vieron? ¿Lo vieron en alguna materia? En instalaciones, lo hicimos. ¿Y eso lo sacaron de instalaciones? Sí, de eso y de experiencias, digamos, propias. Te explico por qué. Porque el 2,5, ese del arranque, el arranque es un periodo de tiempo, es un transitorio. Por lo tanto que el transformador no lo sufre a ese transitorio. Entonces Perfecto. no se debe involucrar. Sí, te creo que sobre la potencia, normalmente después se lo afecta de un coeficiente de 1,2, porque es el 20% que yo necesito tener mínimamente en mi transformador que me quede a mí. Porque ¿qué? ¿Qué es lo que sucede? Cuando ustedes ponen un variador de velocidad, me genera ciertos valores de armónico, y esos valores de armónico se traducen en temperatura, y el transformador necesita estar más libre. Y si hay temperatura, para mí es corriente. Temperatura es directamente proporcional a la corriente. ¿Sí? ¿Y por qué hay más corriente? Y porque el variador de velocidad varía dos parámetros. Uno es la corriente para mejorar el par, si yo quiero par constante, y la otra es la frecuencia para la velocidad. Entonces, si estamos hablando de una bomba de agua, donde tengo que una curva cuadrática, que va tomando carga a medida que va levantando velocidad, ¿no es cierto? Cuando varía esa velocidad, por culpa del caudal, y por culpa de lo que nosotros le queremos decir que haga, cuando varía el caudal, varía la corriente. Y ese exceso de corriente, ¿quién se piensa que se lo va a comer? Se lo come el transformador. Por lo tanto, esos picos de corriente lo necesita el transformador para que no se sature. ¿Qué es lo que me pasa muchas veces en las empresas? Se van cargando,
y llega un momento que, digamos, el transformador está al límite y te ponen varios variadores de velocidad, y cuando necesitan que el transformador le entregue la potencia, fíjense este fenómeno, porque es con el fenómeno que ustedes van a tener que lidiar de aquí en más. En mi época no era tanto, pero ahora sí se ve cada vez más. Estas cargas que no son no lineales, y si el transformador no está lo suficientemente, yo para mí un 30% tengo que quedar liberado del transformador, ni siquiera un 20%, un 30%. ¿Y por qué? ¿Qué pasa cuando un transformador se satura? ¿Qué significa eso para ustedes? Que no ¿Qué puede pasa al entregar, transformador cuando se satura? entrega menos potencia. Mm, no, Calienta. pierde la relación de transformación. La pierde. Y si yo pierdo la relación de transformación, es decir, estoy tomando más corriente de la red y no se la puedo entregar a la carga, porque se me va todo en flujo disperso. Y cuando eso sucede, la forma de onda ya no es más una sinusoide. Claro, no, se empieza a deformar porque está en el pico, Empieza a hacer cualquier cosa y se empieza a parecer más a una onda cuadrada. Cuando vos sumas todos los picos y qué sé yo, y qué sé cuánto, y hacer la integral de todo eso, se genera como si fuera una onda cuadrada. Y cuando se genera una onda cuadrada, ¿qué le pasa a un motor? Hace unos ruidos, toma más corriente, saltan las protecciones. ¿Sí? Se genera justamente un efecto dominó en todo tu sistema. Y eso es por culpa de que el transformador está al límite y no puede entregar los valores de corriente que le está exigiendo el variador de velocidad. Porque el variador de velocidad es muy desgraciado. Profe, ¿no pasa a ser peligroso para banco de capacitores y tengo también? Sí, eso es una consecuencia, porque ¿qué pasa? Imagínense ustedes un tanque de agua donde viene la manguera y en la punta ustedes le ponen la mano. Lo voy a hacer muy gráfico al tema. Si yo agarro y le voy largando, digamos, el agua de forma paulatina con la mano y lo voy cerrando de forma paulatina, lo que yo veo en el tanque de agua, en el pelo de agua, veo una forma de onda, ¿no es cierto?, proporcional a lo que yo estoy haciendo con la mano. ¿Se entiende? Eso es una onda sinusoidal. El tanque de agua es el transformador. Si yo ahora agarro a la manguera y la tapo y la cierro y le hago de esta forma, prácticamente lo pongo a cero y después le largo todo y le pongo a cero y le largo todo y encima a una frecuencia distinta. Ese es el variador de velocidad. Cuando yo me subo al tanque de agua y miro el pelo de agua, veo ebulliciones, el agua salta para todos lados. Esa es la forma de onda que me está degenerando el variador de velocidad. Cuando tengo varios, imagínense. Entonces ahí es donde empiezan los armónicos de tercer orden, los armónicos de quinto orden, ¿sí? Los armónicos de tercer orden y de quinto orden son los que lo fusilan al capacitor. ¿Y por qué? ¿Por qué lo fusilan? Porque ¿cómo es un capacitor? Cuando yo le pongo corriente, le pongo tensión, ¿qué hace el capacitor? Es un cortocircuito, ¿no es cierto? Y si yo le saco la tensión, ¿qué hace? Se busca querer descargar. Imagínense ustedes con un armónico de tercer orden, que estamos hablando de 150 Hz, es como si le estuviera prendiendo y apagando 150 veces al pobre
capacitor. Entonces, ¿qué le pasa al capacitor? Se empieza a calentar. Y llega un momento que, no que explota, porque hoy ya los capacitores ya no explotan. Pero ustedes si se fijan en un capacitor, cuando le pasan la mano nomás al capacitor, se dan cuenta que las paredes del mismo se empiezan a deformar. O sea, ahí yo solamente con tocarlo el capacitor, y este capacitor no sirve más. Ay, ingeniero, ¿cómo sabe? ¿Vos te manda que? Bueno, medilo. ¿Y cómo miden un capacitor ustedes? ¿Saben cómo medir un capacitor? De 30 kVA. Es tan fácil, pero tan fácil. ¿Cuánto es 30 kVA? ¿Qué amperaje? Vamos, rápido. Ya dijimos cómo era la regla mnemotécnica. A ver, 60 metros. 60, casi 60. Y claro, si kVA, kilo, ¿qué diferencia tiene? Uno va para un lado, otro va para el otro, pero son iguales. Mire, yo tengo acá una tablita, ¿sí? En la cual 30 kVA son 65, son 45,6 amperes, ¿sí? 45,6. Bueno, entonces ustedes agarran la pinza amperométrica. Normalmente en los capacitores al frente del capacitor le dice la potencia y la corriente, los kVA y la corriente. Entonces agarran la pinza amperométrica y miren una fase, la otra fase y la otra fase. Las tres fases. Primero que las tres fases tienen que ser iguales. Y tienen que estar dentro del orden de, en este caso, de los 45, casi los 50 amperes. Entonces ahí, miren qué sencillo que... No, que le voy a medir la capacidad. No, eso lo mide el fabricante. Ustedes le miden la corriente. Y de esa manera saben, bueno, hoy aprendieron una cosa nueva, saben cómo medir un capacitor, con una pinza amperométrica solamente, y mirando en el frente, y ustedes saben que si es 30, y más o menos estoy cerca de los 60, y bueno, en este caso voy a estar en 50. Y bueno, y así lo miren, y bueno, yo lo toco, y sé que tiene un grado de deformación. Si tiene un grado de deformación, voy y lo mido. Y ahí me doy cuenta en el acto. Cuando lo medí, normalmente los capacitores, cuando se rompen, una fase mide mucho más que la otra. Es fácil de identificarlo. Así que bueno, así es la historia. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer ustedes para ir trabajando con esto? Y bueno, calcular el cable de media, pónganle el cable de media, por más que le dé, digamos, el 16 milímetros, pónganle el de 50 porque, y aclárenlo abajo para que ustedes también se acuerden el día de mañana. Si bien da tal valor, pero en plazas el cable que más se consigue, el cable de 50, por lo tanto, el criterio tomado es de poner un cable de esta selección. Y San se acabó. Punto. Así se aclara, profe, digamos, cuando se presenta un proyecto para una licitación. No, directamente ustedes ponen el valor. Después yo les muestro un cálculo y abajo que la leyenda que dice. En realidad ustedes lo que deben garantizar es que el cable cumpla con las condiciones previstas. Y si sobrecumple, yo, ¿qué te puedo decir? Bienvenido sea que me dé un cable de 50 en vez de 16. ¿Te das cuenta? Entonces no hace falta aclarar tanto. Directamente ustedes ponen abajo como el cable, este mayor que esto, la sección de cable adoptada es 50.
Y listo. No hay mucho que echarle la bola en esto. Así que bueno, yo creo que ya tienen para empezar a trabajar con esto, a generar planos, a generar memoria de cálculo y a generar sobre todo el unifilar. Eso sí se los dejo, digamos, a ustedes. Y después vamos a ver normativamente, no, este símbolo no, este símbolo sí, cuál es qué es lo que están usando, cómo se utiliza, digamos, un interruptor que sea motorizado, y, bueno, y esas cosas, ¿no? Que seguramente lo tienen que haber visto en instalaciones. Y lo que no vieron en instalaciones, bueno, lo veremos nosotros. Pero lo que lo vamos a ver, no les quepa la menor duda que lo vamos a ver, porque si no sabe, un ingeniero electricista no sabe hacer un unifilar, estamos en el horno. No pueden salir ustedes de acá no les pido un topográfico, les estoy pidiendo un unifilar. Y después, si quieren que veamos un topográfico, hacemos un topográfico. Para que vean los topográficos. A mí personalmente no me gustan los software. Los software que son topográficos. No me gusta el software porque me ata. Y encima me genera distancias que no me gustan. Yo soy el tipo que manejo yo las distancias. No, a mí un software no me va a poner la distancia porque entre un cable canal y una térmica, por ejemplo, te pone una distancia que no te entra un dedo. Y después, cuando vos querés sacarlo, el cable no lo podés sacar porque no te entran los dedos. Entonces vos le tenés que dejar 40 milímetros entre el cable canal y una térmica. Está bien. A ver, eso lo sé yo porque soy tablerista, pero no, los software no manejan eso. Entonces se equivocan. Y después cuando va a construir, ahí empiezan los problemas, que no me entran las cosas. Y no te entran las cosas, entonces empezás a amontonar todo. Y cuando empezás a amontonar todo, ¿qué es lo que sucede? Temperatura. Y lo que nosotros tenemos que evitar es eso, temperatura. Nosotros no podemos hacer un gabinete y que esté hirviendo adentro los componentes, porque se desclasifica. Si yo pongo un interruptor de 100 amperes y está trabajando a 60 grados, 70 grados, y se desclasifica, ya no va a poder cortar a los 100 amperes. Va a cortar antes. ¿Me explico? Digamos, parece mucho, pero no es mucho. Después, poco a poco, poco a poco van, digamos, lo van aprendiendo y empieza a ser rutina. Lo que pasa es que hay muchas rutinas, porque ustedes tienen la rutina de media tensión, la rutina de ¿cómo se llama? De baja tensión, la rutina de automatismo, de comunicaciones, empieza a ser voluminoso el tema. Pero bueno, es muy lindo, es muy gratificante poner en marcha una instalación en la cual ustedes le han ideado, la han creado como si fuera Picasso, la han creado, la han dibujado, y la han puesto en marcha. Eso no tiene precio. Y no cualquier ingeniero lo hace. Créanme. Porque van a saber cuando se reciben a qué parte van a ir a parar. Pueden ir a parar a una parte administrativa, pueden ir a parar a una parte de ventas, pueden ir a parar a cualquier lado. Pero para crear, tenés que ir a una oficina técnica y tenés que vos creás y vas a tener que después supervisarlo, controlarlo, que los muchachos te entiendan, porque un tablerista no es un electricista. Ojo con eso.
El tablerista tiene el don de los dedos. El electricista es un tipo más que va a montaje. Él es más mecánico y civil que eléctrico. Porque pone bandejas portacables, porque tira los cables, porque bla, 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 bla. Pero el tablerista aguas adentro, el tablero tiene que estar muy bien peinado, muy bien puestos los cables, bien identificado. Y todo eso nace de la ingeniería. Si la ingeniería es mala, el tablero es malo. Si el tablero es malo, indudablemente la instalación es deficiente y no está protegida. Entonces, cuidado. Todo nace de la ingeniería y todo nace del conocimiento que ustedes les puedan brindar al operario, al que va permanentemente los van a tener que capacitar. Pero para eso se tienen que capacitar ustedes, pues. Que van a capacitar. Si yo cuando salí me dijo, uno de ellos me dijo, a mi ingeniero, un electricista ingeniero, ¿me puede alcanzar un prensacable? Yo no sabía lo que era un prensacable. Entonces es muy duro. Y esas son las cosas que yo no quiero que les pase a ustedes. Y ya me pasó a mí. ¿Eh? Y ustedes para mandar, porque ustedes van a ir, o sea, ustedes van a mandar, ustedes van a tener lo que se denomina un mando medio. En ese mando medio, para mandar, se van a enfrentar con gente que no van a ser como ustedes. O sea, que van a tener que tirar al barro. ¿Eh? Se van a encontrar con tipos de niveles muy bajos. Pero tan llenos de picardía. Entonces, cuidado. ¿Eh? Un ingeniero de obra es un ingeniero realmente que tiene que tener un temple y tiene que tener una versatilidad muy grande porque, a ver, les cuento una experiencia. En un momento estábamos con 150 empleados. Estábamos montando la línea y tiro. Entonces, ustedes tienen que, bueno, acá hay una mujer, pero me va a saber entender. Le pido mil perdón, Julieta, pero es lo que normalmente le pasa a los muchachos. Yo hacía grupo de a 20 y le decía, ¿qué tal muchachos, cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal la noche? Bien, los chicos, ¿hay algún chico enfermo? ¿Algún hijo enfermo? ¿La mujer anda bien? Y algunos siempre salta, que va a estar bien, me he peleado con esta loca, que qué sé yo, que qué sé cuánto. Bueno, a ese tipo, o al que tiene un chico enfermo, a ellos no los llevo a una altura de más 4 metros, a poner bandeja arriba, porque la probabilidad de que ese tipo se caiga es alta. Entonces lo dejo en el llano, lo dejo abajo. Pero ingeniero, yo voy arriba. No, vos te quedás abajo. ¿Pero por qué? Y porque así lo digo yo. Y punto. Y se cierra. No le pueden decir, y porque... Y después lo agarras aparte y le decís, escúchame, ¿qué le pasa al hijo tuyo? ¿Que tenés plata para comprar el remedio? Pues si no, el tipo está pensando en el hijo y no está pensando en el trabajo. Y yo quiero que pase en el trabajo, entonces me conviene más pagarle los remedios que, bueno, de eso se trata el ingeniero de obra. Tenés que ser un poco psicólogo, tenés que saber técnicamente y te vas ganando el respeto. ¿Y saben cuál es mi tester? Se llama una escoba. Ese es mi tester. ¿Y cómo una escoba? ¿Sí? Una escoba. Yo llego a la obra y me pongo a barrer. Y si en 5 minutos no me sacan la escoba de la mano, es porque no se manda. ¿Sí? Ese es mi tester. Algo estoy haciendo mal. Entonces, bueno, esto lo van a aprender con el tiempo. Esto no se aprende de un día para el otro ni en una clase. Pero sí se van a acordar de mí cuando vayan a trabajar a otro lado y dicen, oh, mira cuánta razón tenía este viejo. ¿Eh? Porque es así. La obra es muy linda.
es fantástica. Pero tiene esas cosas, ¿no? Que tenés que luchar con los muchachos. No, que yo para el Día del Padre no vengo a trabajar. Y tenemos un corte. Y te dicen, no vengo a trabajar. Entonces, ¿qué sucede? La obra te la terminan manejando los operarios. Y eso no puede ser. Yo no lo acepto. Y si yo vengo a trabajar el Día del Padre, vos también. Así funciona, digamos, este mundillo. Desde esa área, ¿no? Una área productiva. Después tenés otro tipo de áreas, que son áreas más pasivas, ¿no es cierto? Donde vos estás, solamente haces diseño. Pero el diseño y la obra van muy de la mano. Yo no acepto que alguien sepa diseñar si nunca fue una obra, si nunca ha hecho una obra, si nunca... No, porque los detalles están ahí. ¿Sí? Todos los detalles, todas estas cosas que yo les vengo hablando, que si yo porque uno maneja el detalle. ¿El detalle de qué? El detalle de la forma constructiva. ¿Eh? Bueno, muchachos, cualquier consulta, cualquier cosa que se clave, se pare, bueno, lo hacemos, metemos en el WhatsApp algo y ahí, digamos, lo sacamos adelante. Pero no sé, yo sé que están con parciales, que está difícil la hora para ustedes, pero no me abandonen. Vamos de a poquito. Porque ya es mucho bastante. Está bien, ustedes no han hecho nada, pero han entendido bastante. Y tienen mucha información. Ahora tienen que ponerse a trabajar. No, si no, agarro la escoba. Y no va a ser para que me la saquen de la mano, ¿eh? Las voy a dar por el lomo. Estamos. Los dejo y cualquier inquietud que tengan, nos hablamos, hacemos un WhatsApp, no tengo ningún problema. ¿Eh? Muchas gracias, ingeniero. ¿Vamos? Perfecto, muchas gracias. Nos vemos. Que tengan Buen buen fin de semana. feliz día. Un fin de semana, feliz día. Muchas gracias. Igual para que